mire, tengo en la línea telefónica a mi compañero Heriberto Reyes allá en Mexicali, allá sede de las carnitas asadas. Heriberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. Muy buenas tardes a todo el amable auditorio. ¿Cómo están por allá? Bien, y aquí ya sabes que yo haciendo corajes hasta lo que no me toca acá. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Qué tenemos allá por Mexicali? Bueno, Sonia, como bien sabes, estamos ya en mera primavera y pues las noticias maravillosas del clima siempre son importantes. Avisarle a todos los amigos de la zona costa que si quieren darse una vuelta a Mexicali, va a ser una semana de 40 grados centígrados máximos. Básicamente a partir de hoy empieza como 38 y para el viernes terminamos como en 41, 42, dependiendo de la sensación térmica. Así es que ya saben, va a ser una semana calurosa aquí en Mexicali toda la semana. A partir del miércoles ya empieza de 40 para arriba y así va a continuar hasta el fin de semana, Sonia. Bueno, pues mucha suerte. Mi aprecio y mi solidaridad con ustedes desde aquí. Perdón, pero no, a mí yo sí le saco a los calores de 40 grados. Vale, ¿qué más, Heriberto? Dime, cobarde. Bueno, y hablando de calores, Sonia, pues el fin de semana se puso interesante el asunto, sobre todo el sábado, a esta carne asada masiva que se convocó a través de las redes sociales por ciudadanos originalmente. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali sobre este hecho, esta participación que hubo de miles de mexicalenses y también residentes de otras partes, incluso de los Estados Unidos, que vinieron, pues, algunos a manifestarse en contra de la gobernadora, otros a pues hacer mella y fiesta, otros nada más a ver el chisme, ¿no? No te sabes, se casaban en un taquito, dice, ¿no? Sí, hablamos con algunas personas que venían de Yuma, porque lo vieron en redes sociales y dijeron, pues vamos al chisme, ¿no? O sea, esto fue un movimiento que se gestó en redes sociales, con una iniciativa de algún ciudadano. Pero como bien sabes, Sonia, cuando suceden estas cosas y sobre todo cuando se trata de una manifestación en contra del gobierno, pues hay quienes se cuelgan de las cosas, se suman a los movimientos y esto ocasiona que quienes se oponen a esos movimientos deslegitimicen o traten de quitarle crédito, mérito a lo que fue una manifestación de los ciudadanos, de los cachanillas. Hoy decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que, por ejemplo, se le preguntó por qué ellos no fueron, por qué no fue la IP a este movimiento, y dijo precisamente eso, que no acudieron porque no se trata de colgarse de temas, no, tampoco se trata de darles herramientas a quienes tratan de deslegitimizar este tipo de movimientos, y precisamente se abstuvieron de estar presentes. Incluso llamó oportunistas a quienes se sumaron ahí, algunos políticos, algunos partidos que incluso mandaron kilos, algunos diputados, kilos de carne para la gente, etcétera, etcétera. Y lo que dice es que todos estos oportunistas los utilizan la oposición, o cuando menos el partido en el poder, o quienes quieren quitarle mérito a este movimiento, y lo hacen porque pues ahí están colgándose del tema, ¿no? Y eso es algo que llamó la atención por parte del presidente del CCE, que dijo, nosotros no nos vamos a subir a este movimiento, convoquen a lo que convoquen. ¿Por qué? Porque esta es una situación ciudadana en la que nosotros no estamos involucrados, y lo que tampoco queremos, y nadie debe de querer en Baja California, dice, incluso los oportunistas, es una crisis política. Aquí de lo que se trata, dice, es de que se atiendan los reclamos de la ciudadanía, el reclamo al tema de la seguridad pública, que pues ha sido el lastre, el tema más complicado para el actual gobierno del estado. Pero más allá de eso, es una situación de la que se va a mantener al margen la IP en cuanto a las manifestaciones y a los siguientes movimientos que se puedan o no presentar, porque pues ya vimos el sábado, decía que hubo algunas personas y sobre todo partidos políticos y oportunistas que aprovecharon para tratar de aventarse, de colgarse la medalla, porque convocaron a miles de personas cuando no fueron ellos,
sino fue un movimiento claro. ciudadano. Acuérdate, Sonia, los mexicalenses no necesitamos mucho para hacer mella y fiesta, y sí, obviamente sí hubo reclamos, obviamente hay una situación Claro, que debe de hay ser una atendida inconformidad. por parte de la autoridad. Pero es lo que estaba yo diciendo hace unos momentos. Cuando son reclamos o movimientos con un objetivo de reclamar. ¿Sí te acuerdas cuando fueron las protestas que le hicieron a Kiko relacionadas con que empezó todo con el incremento a la gasolina y agarró y hizo incrementos al agua y entonces la gente salió tanto en Mexicali como en Tijuana y protestaron y lo mismo les pasó porque fue una protesta convocada en redes, la gente responde y entonces ya no sabían los partidos políticos de oposición cómo colgarse de esto. Y lo hicieron los de Morena. Y eran los que estaban ahí colgados en estos movimientos y diciendo, sí, la gente, no sé qué, pero tenía un objetivo. La protesta era el tema del agua y el tema de la gasolina, ¿no? Pero yo no le vi un objetivo a la manifestación, porque lo que les digo, protestaban por los perritos, protestaron por la inseguridad, protestaron por las mamás buscadoras, o sea, era una olla de mondongo esa cosa. Entonces tú dices, a ver, espérame, esto ya no es tan ciudadano, me explico, ya es un tema manipulado. Y manipulado por partidos políticos que les da miedo dar la cara porque en ese momento deslegitiman, porque no tienen autoridad moral para dar la cara y mover este tipo de cosas. Entonces lo hacen bajo el esquema ciudadano. ¿Y tiene razón? Sí, definitivamente. Y esa fue la postura del presidente del CCE, independientemente de todo, dice, bueno, la responsabilidad de atender todo lo que aqueja al ciudadano es del gobierno del Estado. La manifestación fue convocada por ciudadanos, acudieron y quienes se aprovecharon, bueno, pues ahí tienen esa manchita en su expediente, ¿no? Sobre todo el saber de quiénes se pararon y se levantaron el cuello diciendo que convocaron a tanta gente cuando ni siquiera fue así, ¿no? No, y además se autodestaparon, hicieron ahí sus... Es lo que yo digo, imagínate que empecemos a tener influencers de gobernantes, qué maldito miedo. Si estas bestias hacen cada caballada, oye, imagínate un influencer. Definitivamente, Sonia, aunque no se dieron a conocer los nombres, pues todos sabemos a quiénes se refería, de los que hicieron mella de todo este asunto y aprovecharon para tratarle de sacar jugo político a esta situación. La realidad es que fue convocada por la ciudadanía. No se trata de un movimiento político, aunque se quieran colgar, aunque quieran decir lo que sea. Fue un reclamo, fue una fiesta, a final de cuentas los mexicalenses por eso nos destacamos. Yo lo que vi que estaban bailando ahí la de caballo dorado, no sé qué, dije, órale, qué buena onda, que se divirtieron. Bueno. Y también lo que decía era, pues que se comportaron bien, ¿no? O sea, fue una fiesta, independientemente decía el presidente del CC, si hubieran sido 20,000 que no fueron, si hubieran sido 5, si hubiera sido una persona, pues ya es un reclamo legítimo ciudadano, ¿no? Entonces, esos que quieren decir, es que no fueron tantos, y los que normalmente tú lo sabes, Sonia, cuando tuvimos manifestaciones, los organizadores dicen, pues al parecer son como 3,000, pero yo veo como 5,000, entonces ahí le suben. Luego le preguntas al otro y dice, además, es que como 5,000. A ver, ¿cuánta gente dicen que caben ahí en la plaza? O sea, hay una plaza como ¿cuántos entran? Mira, cuando se pone así espectacular, increíble, estamos hablando de 40,000 personas. Así, y en los días, por ejemplo... Heriberto, pero ¿en realidad se han juntado 40,000 personas ahí? O sea, 40,000, sí, no creo, Heriberto. Yo creo que en su vida han visto 40,000 personas juntas. En la de 2017 fueron 50,000 personas las que se manifestaron. No, pero eso por eso te digo, es que no es nada más la plaza, Sonia, no es nada más la plaza de los tres poderes, sino también a los alrededores, en las áreas verdes, en la parte de allá. Esa es otra historia, digo, porque 40,000, pues en la plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, mi chavo, cuando no es nada más en la plaza, sí, es importante. Por eso te decía,
el día de la Revolución, por ejemplo, el día de la Independencia, que se hace el grito, es cuando estamos hablando de estas cifras, ¿no? Pero es un evento masivo que se cierra todo el centro cívico, entonces... Y la avenida y todo. Eran 20,000, es imposible que hayan sido 20,000, así simple y sencillamente no eran 20,000, porque aparte de todo, esas cifras es cuando están todos aglomerados y, por ejemplo, en este caso, pues los asadores mantenían cierta distancia, ¿no? Entonces, sí había mucha gente, claro que sí, fue una convocatoria importante, pero esas cifras de 22,000, 20 y tantos mil, no son reales, ¿no? Pero sí hubo miles sí hubo, eso es importantísimo aclarar. Sí, claro, sí, o sea, no se les deslegitima la cantidad de personas que llegaron, esa parte no, pero ya cuando nos quieren manipular con que 40,000 y 50,000 y 20,000, yo digo, ¿en serio? O sea, ni el Papa, ¿no? Solo lo único que lleva es un concierto de rock o un papa llamando a la gente. Ahí es donde se junta toda esa gente y solita va, ni siquiera la arrastran, no necesita que le inviten carnita asada. Pero bueno, ¿qué más, Heriberto? Bueno, nada más ya cambiando un poco de tema, Sonia, a lo que fue el fin de semana. Hoy en la Universidad del Valle de México se llevó a cabo un foro de transparencia, porque habrás de recordar que hubo una modificación, una reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Y bueno, el 19 de junio próximo es la fecha límite que tiene el Congreso de Baja California para hacer el ajuste a la normativa estatal, para adecuarse a lo que dice ahora la reforma federal. Tuvimos la oportunidad de hablar con Adrián Alcalá Méndez. Él fue es excomisionado presidente del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y lo que nos comentaba es que, si bien es cierto, esta reforma cambia algunos aspectos y algunos criterios que estaban planteados en la ley previa, mantiene cerca del 99% de estos. Lo que cambia es el modelo de garantías, es decir, quién va a ser el responsable de garantizar que se cumpla con la ley al momento de solicitar información pública. Lo que se hacía antes es que había un consejo integrado por diferentes actores políticos y sociales y que determinaban si procedía o se sancionaba, se cumplía o no con el tema del acceso a la información. Y ahora pues van a ser los mismos gobiernos los que hagan esta evaluación. No va a ser un órgano colegiado, sino que van a ser cada una de las autoridades responsables las que determinen el cumplimiento de la ley. Y en ese aspecto dice que es lo más importante que se debe de estar vigilantes, es que en esa integración de ahora estos criterios independientes de un modelo unipersonal, es que esté representada la ciudadanía y que se respeten ese 99% de los criterios que desde 2002 a la fecha se han generado, porque recordarás que el tema de la ley de acceso a la información y la transparencia pues tiene relativamente poco, y después de muchos años pues ha tenido crecimiento y luego algunos obstáculos, cambios, modificaciones, y esta es la más nueva. Y en el aspecto general, en su opinión, es positiva. Lo único que sí tenemos que verificar como ciudadanos y estar al pendiente, sobre todo en lo que viene con la reforma que tiene que aprobar el Congreso, es que estos órganos o estas instituciones, el gobierno en términos generales, cuente con el personal adecuado, capacitado, para que se pueda cumplir con el tema del acceso a la información pública. Vale. Gracias, Heriberto. ¿Algo más? Es la información que tenemos para hoy. Un inicio excelente de semana. Aquí los esperamos ya sabes, miércoles empezamos con los 40 grados, así es que bienvenidos. Ay, gracias. Mucha suerte. Bye. No, esas temperaturas sí asustan.